tener a un invitado especial con nosotros. Él es McLovin, ya lo conocen, él trabaja con Zares del Universo y tiene un podcast que se llama Historias Vergas. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Todo bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Tenemos también al profesor Sergio Duque, que viene por parte del IEBEM a acompañarnos en este evento. Buenos días, qué gusto. McLovin, qué gusto. Hola, mi queridísimo profesor Sergio Duque, igualmente. Un gusto estar aquí con usted. Ahora usted como divulgador de la ciencia, entonces ahora ya se invirtieron los papeles, ahora vengo a aprender yo de usted. Es un honor. Hace más o menos 11 años, no, ¿cuál 11? 16 años, más o menos, 15, 16 años, el profesor Sergio Duque estaba al frente y yo sentado escuchándolo y aprendiendo. Y ahora, pues para que vea que sí hizo bien su trabajo, profesor. Oiga, McLovin, pero te acordaste de tanto tiempo porque de pronto te sorprendió ya verme tan cambiado, ¿verdad? Dijiste aquí. Está igual. Está igualito, profesor. Es un gusto estar contigo aquí ahora, mi querido McLovin. Igualmente, profe. Aquí estoy. Gracias, maestra Paola, por la invitación y saludos a todos los alumnos de Gaia. Gracias, profe. Gracias, McLovin. Chicos, si pueden ir encendiendo sus cámaras. Te cuento un poco. Los chavos tienen diseñada una entrevista que quieren hacerte para poder completarla. Quedamos que ellos van a ser quienes te pregunten lo que les interese saber conforme vaya surgiendo. Y después nos vas a acompañar tú dándonos un poco de historia al estilo de Zares del Universo, ¿no? Estamos muy... Con mucho gusto. Pues qué gusto, chavos. Prendan sus cámaras para vernos todos. Y adelante. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Me llamo Rodrigo Villanueva Carrillo y tengo 35 años, casi 36. ¿Quién más? Sin miedo. ¿Originalmente de dónde es? Yo nací acá en la Ciudad de México, yo estoy en la Ciudad de México, pero toda mi familia nació en Cuernavaca, entonces yo decidí irme a estudiar a la Universidad de Cuernavaca, y allá estudié, yo entré a la universidad en el 2005, y allá estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Digamos que desde el 2005, de manera como medio informal, y digo informal porque hacía prácticas y era becario, pero desde el 2005 trabajo en los medios de comunicación, principalmente en la radio. Llevo muchos años haciendo radio, nunca he dejado de hacer radio. Trabajé ahí en Radiograma de Morelos, en Exa FM 95.7. Después me vine para acá, a la Ciudad de México, pero soy de acá, justo de acá. ¿Tiene alguna anécdota con sus seguidores? Fíjate que este fin de semana pasó algo. El viernes me pasó, fui a TV Azteca a una junta y había un chavo que me estuvo ahí me vio por ahí y me fue esperando a que saliera de la junta y me encontró en el pasillo y me dijo, oye, te quiero reclamar algo. Y yo pensé que me iba a reclamar algo como más fuerte. Me dijo, todas las semanas te escribo en Instagram y nunca me pelas y nunca me haces caso. Proponiéndome temas para hablar de algunos temas de historia. Y es que la verdad, a todos tienen un interés legítimo en la historia, y creo que nos han enseñado la historia de una manera muy aburrida, muy cronológica, muy lineal, muy formal, muy plana. Y de repente me empecé a dar cuenta que a la gente como él, o como ustedes, o como mucha gente que me he dado cuenta, les interesa mucho lo que pasa, la historia, porque les iré platicando más adelante, pero en la historia del mundo creo que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Los vencedores, los gobiernos, los imperios, las monarquías, los poderosos, y ellos van haciendo la historia. Nos han hecho ver cosas, nos han hecho aprender de memoria cosas que en realidad no eran así, o que no pasaron así, o que no fueron un ABC, sino una serie de hechos que de manera conjunta tuvieron como resultado algún evento histórico importante. Me dio mucho gusto que de repente la gente que esté en el día a día, en una junta, en una empresa a la que yo voy, me haga saber que tienen un interés real y legítimo con la historia, y eso es bien padre, independientemente como de
las fotos que de repente se toman contigo, ¿no? En las situaciones más extrañas, con tu familia, con tu pareja, y eso es padre, es divertido, pero en realidad, digamos que me dedico a esto porque me gusta enseñar y me gusta que la gente se interese y aprenda, y no tanto porque pues en realidad no es así, ¿no? No tanto por los likes o la comunidad o el volverte famoso. Eso creo que de repente y cuando haces lo que te gusta viene por añadidura, pero en realidad lo hago por un amor real a la historia. ¿A qué edad comenzó tu proyecto en YouTube? Más o menos hace 5 años, yo creo. O sea, hace 5 años formo como parte de este gran medio colectivo que se llama Zares del Universo, donde tenemos un noticiero, tenemos un canal dedicado únicamente al infoentretenimiento. Creemos que se puede educar y podemos aportar contenido de valor. De repente Internet se vio repleto y copado de proyectos absurdos o de retos de meterse bombones a la boca, cosas que en realidad no estaban generando nada, ¿no? Entonces decidimos informar a través del entretenimiento. Yo con mi proyecto de historia llevo 1 año más o menos, pero de forma activa y entendiendo los medios digitales y el mundo del contenido en Internet, más o menos 5 o 6 años. Aparte de hacer videos en YouTube y podcast, ¿a qué más se dedica? Qué buena pregunta. Esto es una realidad que este mundo como de el Internet o de ser algunos influencers, pues en realidad no te da mucho para vivir. A lo mejor necesitas tener miles de millones de seguidores para empezar a monetizar tu contenido. Eso quiere decir que hay empresas que te van a pagar por incorporar sus mensajes a lo que tú haces, o que las plataformas o redes sociales de forma directa te van a pagar, ¿no? Necesitas tener una comunidad gigante, enorme, para que te empiecen a pagar. Entonces, de alguna forma, pues tengo que comer, ¿no? Todos tenemos que comer. Y no se come de likes. Entonces, aquí en Zares del Universo nos dedicamos y vivimos en realidad de generar contenido digital. Es decir, hay distintas marcas de consumo, principalmente en la industria de los alimentos, de las bebidas, farmacéuticas, ejemplo Coca-Cola, Nestlé, Danone o Bayer. Y ellos tienen plataformas sociales, ellos tienen redes sociales. Y acá lo que hacemos nosotros es generar contenido o estrategias digitales ancladas en contenido, en videos, en gráficos, en infográficos, podcasts, etcétera. Y ellos nos pagan por hacer ese trabajo, ellos lo amplifican en sus redes sociales, y digamos que entonces hacemos 2 grandes cosas, o me dedico a hacer 2 grandes cosas. Una tiene que ver con generar contenido digital para terceros o para marcas de consumo, y generar contenido digital para mis plataformas y para mi proyecto. Pero en realidad lo de acá es lo que me da de comer, y lo de acá me da satisfacción. ¿Cómo es el proceso de preparación para tus videos o podcasts? Eso está buenísimo. Ahí te va. Creo que el proceso de preparación como tal para una grabación, yo creo que sí dedico 2, 3 días, a veces una semana completa, estar leyendo, investigando, viendo documentales, escuchando otros contenidos. Sin embargo, yo les diría que la preparación viene desde mucho antes, es decir, son temas y son historias y son cosas que yo desde que era niño me clavé, ¿no? No me gustaban tanto las caricaturas como los documentales, no me gustaba tanto ir a jugar videojuegos como ir a un museo. De repente suena como muy ñoño, podrían decir, ¡ay, qué aburrido! Pero en realidad, pues, es aprendizaje que vas generando desde años, ¿no? En tu vida, y que después necesitas para hablar con conocimiento de causa de algún acontecimiento histórico. Necesitas pues tener datos duros, a veces necesitas tener nombres, necesitas tener como una idea de la geopolítica, de la geografía, de los fenómenos culturales que estaban pasando, y esos son los que a grandes rasgos me dedico a estudiar 1 o 2 días antes. Creo que Dios me dio un don muy padre, que es la buena memoria. Entonces, con esa extraordinaria memoria, pues hay cosas que de repente me puedo aprender, ¿no? Y hago ligeros apuntes o ligeras anotaciones. Siempre tengo una libreta conmigo, ¿no? O el iPad o el teléfono, y ahí voy anotando datos, fechas, nombres importantes. Sin embargo, creo que
en el momento en el que me paro enfrente de la cámara, de repente se me olvida todo, pero ya cuando empiezo a hablar, empiezo a recordar las cosas, empiezo a darme cuenta de que sí me acordaba, de que sí sabía, y empiezo a hablar y hablar y hablar, y el tema va fluyendo, pero es importante siempre nutrirse de referencias. A mí alguien me dijo alguna vez que eres tan valioso como todas las referencias que te han alimentado. De repente pueden echarse 10 minutos en TikTok, viendo retos de TikTok, se vale, ¿no? Son como las papitas del mundo digital, pero los invitaría a que encuentren información de valor. Hay canales muy valiosos en YouTube, hay cuentas muy valiosas en Instagram, en TikTok, en Facebook, de historia, de arquitectura, de arte, matemáticas. Hay tutoriales completos de física en Facebook. Entonces, pues eso, en realidad nutro mucho y me preparo mucho leyendo, mucho viendo documentales, escribiendo, y ya, en realidad eso es todo. ¿Cómo surge este gusto por la historia? De acuerdo. Les digo, desde niño yo me acuerdo perfecto que tal vez un primer acercamiento fue el Quijote ilustrado que yo tenía de niño. Y fue como encontrar algo que me apasionaba y que me empezó a abrir los ojos hacia otro mundo después. En la secundaria alguna vez tuve una maestra de historia que se llamaba Raquel. Y Raquel contaba la historia tan padre que dije, esto me gusta mucho. Y empecé a coleccionar cosas que tenían que ver más con la historia que con lo que coleccionaba un niño. Tal vez un niño normal coleccionaba, en mis tiempos había lo que se llamaba tazos. Y los tazos, tal vez ustedes se acuerdan de los tazos, pero eran así como unas monedas de plástico con los personajes de los Looney Tunes. Pues yo coleccionaba trípticos de los museos, folletos. Voy a enseñar, por ejemplo, algo que yo tengo aquí. Lo traje únicamente para que lo vean ustedes. Y miren, tengo aquí, tal vez no se va a ver muy bien, pero tengo aquí una moneda. Este tipo de cosas son las que yo acostumbro coleccionar y que me apasionan. Estos son 2 marcos nazis, alemanes. Es una moneda de 1939. Aquí la pueden ver, ¿no? Entonces, mientras los niños coleccionaban tazos, yo buscaba este tipo de cosas para coleccionar, ¿no? Para tener como parte de mi... Exacto, la numismática, dice Emiliano, como parte de la historia. La numismática es, digamos, este oficio, o arte, ¿no? Porque realmente es un arte de coleccionar monedas y billetes. Y entonces, esto es una parte fiel de la historia. Esta moneda que ustedes ven aquí tiene atrás a von Lindenberg, que en algún momento fue canciller de Alemania. Él le dejó el paso libre a Adolf Hitler, ¿no? De ninguna forma es que esto sea un homenaje, una manera de exaltar lo que hicieron y que ya les platicaré ahorita las atrocidades que hicieron los nazis, pero sí es una manera de entender y de ver la historia. Entonces, mi gusto es, yo siento que a veces hay gente que le puede encantar la física, las matemáticas, la danza, la arquitectura, la pintura. En mi caso, pues fue la historia y fue ese acercamiento natural. Siempre hemos tenido como esa relación y esa fijación. Si viajo a un lugar, tengo que conocer los lugares importantes en donde sucedieron cosas relevantes, ¿no? Si ustedes han ido a Cuautla, por ejemplo, pues podrán encontrar ahí la estación de ferrocarril y a veces vale la pena clavarse, echarle una leída. No sé si han tenido oportunidad de ir a Chinameca, por ejemplo, a Nenecuilco, de seguir la ruta de Zapata, o si vienen a la Ciudad de México, no imaginarían la cantidad de hechos relevantes en esta ciudad. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando hace rato en las noticias como el Zócalo está cerrado, ¿no? No me meteré en temas más complejos, pero evidentemente cerraron ahí una zona del Zócalo por las marchas. Y hay una calle que se llama Madero, que está cerrada también. Esa calle Madero, el día que ustedes la puedan recorrer, está llena de historia. Les invitaría a que hicieran una ruta bien padre, que fue la ruta que hizo Francisco y Madero en la Decena Trágica. Cuando logra expulsar Francisco y Madero a Porfirio Díaz y se va en el Ipiranga a Europa,
Se queda Madero en el poder, pero después se dan cuenta que no les gustaba tanto y le dan un golpe de estado que conocemos como la escena trágica. Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, por supuesto Victoriano Huerta, un traidor, un chacal, Bernardo Reyes, papá de Alfonso Reyes, el escritor, y dan un golpe de estado. Enfrentaron a 2 colegios militares, el de aspirantes contra el heroico colegio militar, ¿no? Le avisan a Francisco y Madero que habían tomado el Palacio Nacional. Él vivía en Chapultepec, era un domingo y le avisan, estaba en Chapultepec, y baja caminando por Chapultepec, todo Reforma, da la vuelta en Juárez, donde está la Alameda y una estatua de Benito Juárez, camina por ahí, hay un discurso, hay un atentado, y entra caminando por esta calle que es Francisco y Madero hacia el Zócalo, acompañado detrás por soldados o cadetes del heroico colegio militar. Y esa es conocida como la Marcha de la Lealtad, y pasa en esa calle, ¿no? Pasa sobre esa calle, sobre Francisco y Madero, pero en esa misma calle, antes de que se llamara Francisco y Madero, en esa calle entró el ejército trigarante que triunfó en la independencia de México en 1821. Por ahí entra Iturbide, y en una esquina de esa calle, en donde hoy hay un museo que se llama el Museo del Estanquillo, que fue propiedad, me parece, de Carlos Monsiváis, un escritor. Ahí vivía la Güera Rodríguez, y ahí para el desfile del ejército triunfal antes de entrar al Zócalo. Iturbide estaba enamorado de la Güera Rodríguez, igual que lo estuvo Humboldt, igual que lo estuvo, me parece, Simón Bolívar, una mujer guapísima. Y ahí para el ejército, baja la Güera Rodríguez, Iturbide le besa la mano, ¿no? Y solo hizo que pasara el ejército por ahí para ver a la Güera Rodríguez. Pasan tantas cosas en las calles, en las ciudades, en Cuernavaca pasaron tantas cosas también. En gran parte de los municipios del estado de Morelos pasaron grandes cosas, porque evidentemente fue un estado relevante para la lucha revolucionaria. Entonces los invito a que salgan, a que conozcan, a que vean qué pasó en sus calles, porque en realidad las calles están llenas de historia. Hoy es muy difícil, los invitaría a que salieran de manera virtual, ¿no? O que cuando se pueda salgan con precaución, pero la historia está allá afuera, ¿no? Se tiene que vivir, se tiene que oler, se tiene que comer, y hoy que tenemos la posibilidad de estar cerca de la historia a través de internet, pues es un muy buen método. Hay recorridos históricos, hay un gran académico que se llama Sergio Almazán, que es, digamos, un cronista de la Ciudad de México, hace recorridos virtuales. Entonces ya no tienes que salir, él hace recorrido virtual y puedes ir al recorrido virtual desde tu computadora para conocer la historia de la Ciudad de México, ¿no? Yo tengo un comentario, si no mal recuerdo, durante el Porfiriato los obreros hicieron una huelga para que les aumentaran el salario 2 pesos. Por 2 pesos, un golpe de estado, se le podría decir. Pues en realidad durante el Porfiriato, lo que pasó, y me voy desde antes, es que por eso les digo la importancia de entender el todo y a los personajes en su contexto y a los sucesos históricos en su contexto. El Porfiriato, hay mucha gente que hoy dice, deberíamos de tener un presidente como Porfirio Díaz, que instauró el orden y el progreso y la industrialización de este país. En realidad lo que sucedió durante el gobierno de Porfirio Díaz es que eso le tocó, ¿no? Fue un hombre de su tiempo, él no trajo el ferrocarril ya lo había traído Juárez y Lerdo. Él llega a la presidencia con la bandera de la no reelección, con la misma bandera con la que lo saca Madero. Si ustedes recuerdan el lema de la Revolución Mexicana o del Plan de San Luis, no el Plan de San Luis de Madero, era sufragio libre, no reelección. Las condiciones laborales de los obreros en ese momento, de los campesinos, eran críticas. La gente, sí había orden, sí había seguridad, sí había progreso, pero no para todos. Era para algunos cuantos electos, ¿no? Para algunos cuantos seleccionados, no para todos. Entonces, había grandes huelgas o manifestaciones, ¿no? Hubo la de Río Blanco o algunas huelgas que fueron el resultado directo de que hoy existan sindicatos y existan derechos laborales y la gente tenga libertad y haya jornadas de 8 horas de trabajo y haya confederaciones que abogan por los derechos de cualquier grupo o cualquier categoría o empleados, albañiles, campesinos, maestros, pero fue esa lucha que
terminó directamente en la Revolución Mexicana. Y sumando a eso, la Revolución, pues no fueron Batman y Robin contra el Guasón y el Pingüino, como nos han hecho creer que casi era Madero y Zapata y Villa, Carranza, Obregón, pues contra los malos, y el malo era en algún momento fue Díaz y después fue Victoriano Huerta. La Revolución también tiene 3 grandes momentos, ¿no? Aquella en donde expulsan a Díaz y queda al frente Madero, aquella en donde derrocan a Madero y queda Victoriano Huerta, después viene toda esta lucha de los caudillos en donde derrocan a Huerta y se empiezan literalmente a matar unos contra otros. A nosotros nos han hecho creer que Zapata y Villa casi que lucharon de la mano, ¿no? Y eran como, les digo, Batman y Robin. Y no es cierto, en realidad ellos se conocieron o se vieron 2 veces. Después, Carranza y Obregón, que eran, pues digamos, también grandes aliados, terminan mandándose matar uno al otro y entre ellos mandando a matar a Zapata. Y bueno, se hace una matazón tremenda que al final termina con el tercer momento de la Revolución Mexicana, que es en donde se instaura algo que conocemos como el maximato, que fue Plutarco Elías instaurando el orden en el país a través de un partido, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que después se convirtió en el PRI, y mandando él a todos los presidentes que siguieron después de él, ¿no? A Abelardo Rodríguez, una serie de presidentes que terminan en Lázaro Cárdenas. Ok, el profe Sergio quiere la palabra, se la damos. Adelante. Muchas gracias, McLovin. Los maestros tenemos un gran reto para la enseñanza de la historia, porque nos piden que desarrollemos unas habilidades, unas competencias en los alumnos. Una de ellas es la del espacio, que ellos tengan claridad respecto a dónde está ubicado el evento. Otra es la del tiempo histórico, que es que sepan cuándo ocurrió cierto acontecimiento, y la otra es la conciencia histórica. Entonces, la conciencia histórica se nos dice que debemos conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y construir nuestro futuro. Y también se nos dice que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetir sus errores. Así es que, McLovin, no siempre se tiene una oportunidad de platicar con un especialista como tú, y aprecio mucho esa oportunidad. A mí me gustaría a ver si tú nos pudieras decir qué es lo que tú consideras que no debemos hacer como sociedad para construir nuestro futuro, y que sí, porque eso sería encaminarnos a la conciencia histórica. Si es posible, me gustaría escuchar qué nos pudieras recomendar, por favor. Gracias. Claro que sí, profesor. Y tiene usted toda la razón. Si no aprendemos lo que pasó, si no tomamos conciencia, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. De alguna forma, llevamos tal vez más de 80 años repitiendo cosas que nos enseñaron y que probablemente no sean verdad. Y ahí está el error número 1 que me gustaría recalcar. Algo que no deberíamos de hacer es creer que todo lo que nos dicen es la verdad absoluta. Es decir, retar las versiones, retar el conocimiento, retarnos a nosotros mismos, ¿no? Aprender que como país tenemos todavía mucho que aprender, que descubrir, que desmitificar. Eso es muy importante. Es momento, creo, de ya romper de forma definitiva el método de enseñanza en el que nos hacen repetir fechas, nombres, y que al final no tenemos conciencia de lo que pasa. Yo les podría decir inclusive que las cosas que han pasado en México tienen que ver directamente con lo que está pasando en el mundo, ¿no? La Revolución Mexicana no es, ejemplo, un fenómeno que nació aquí por generación espontánea, sino que tiene distintos factores en algunas partes del mundo que intervinieron de forma directa, ¿no? Eso
Eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que retar y tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Lo que vamos a platicar al rato sobre la Segunda Guerra Mundial. Sabían que México, tanto en la primera como en la segunda, tuvo algunos papeles tal vez no tan relevantes ni importantes, pero tuvimos ahí algo que ver, ¿no? Tuvimos papel en ambas guerras. Entonces, yo les diría, cosa que no tenemos que seguir repitiendo es olvidarnos de quiénes somos, de dónde venimos. Hay un tema muy interesante, por ejemplo, con la conquista en especial, ¿no? Con creer que había españoles malos y mexicanos buenos. Y México no existía, amigos. Es más, ni españoles todavía, ¿no? Eran castellanos o del Reino de Castilla, y acá había distintos grupos originarios, ¿no? Entonces, nos han hecho creer una versión y nos han hecho creer porque, pues tal vez tampoco con una intención maquiavélica de fondo, sino porque así ha sido heredado de generación en generación, ¿no? Entonces, yo los invitaría a retar el conocimiento. Eso creo que es importantísimo. Y cosa que sí tenemos que hacer, y cosa que sí deberíamos de seguir llevándola con nosotros como una tradición en el aprendizaje histórico, ¿no? Es regresar a nuestros grandes autores. En México hay grandes escritores olvidados, ¿no? Les decía yo, Alfonso Reyes, por ejemplo, tiene un libro buenísimo que se llama La visión de Anáhuac. Está buenísimo y es una pequeña novelita de un punto distinto sobre la conquista, ¿no? Pero está el gran historiador León Portilla, que falleció hace un par de años. Hoy tenemos a grandes escritores como Sergio Almazán, por supuesto les decía yo, como Héctor de Mauleón, que es un gran historiador y cronista, Héctor Zagal. Entonces, lo que yo les diría es, sí, lo que sí tendremos que hacer es seguir leyendo, seguir aprendiendo, y seguir recordando, ¿no? De una manera importante quiénes somos, de dónde venimos, pero sin creernos la versión de los buenos y los malos. Muchas gracias, McLovin. No, ¿de qué, profesor? ¿Tú trabajas solo o haces los videos de podcast en equipo, en conjunto? Digamos que la parte de la investigación, de la creatividad, es individual, ¿no? En algún momento he recurrido a algunos elementos de humor, como tener una cartulina, que ya no se usan, creo yo, en las escuelas, como un rotafolio, ¿no? Para explicar ahí algunas cosas, pero animar sobre la cartulina, o de repente tener personajes y cambiarles la cara y meter otra cara. Digamos que eso yo lo planteo desde el inicio en un guión, y la investigación es mía. Sin embargo, yo no tengo la capacidad suficiente ni el conocimiento suficiente para poder grabarme, editarme, postproducirme, ponerme gráficos, editar mi voz, el audio, ponerle canciones. Entonces, evidentemente hay un grupo de personas que me ayudan. Te diría que es un grupo de una persona que me graba, él mismo me edita, una persona que se dedica únicamente a la parte de los gráficos o las animaciones, y una persona que se dedica al audio. En realidad es un equipo chico, porque aquí en la oficina tenemos la capacidad instalada de poder hacer eso, porque tenemos varios productos. Pero la gente que quiere empezar con esto, hoy algo bien padre de todos ustedes es que son una generación multitask, son una generación que puede hacer de todo. ¿Ha tenido algún otro tema del que le gustaría hablar? Yo veo la historia en todo, ¿no? Evidentemente me desenvuelvo en esto que tiene que ver con las humanidades, pero por ejemplo la arquitectura me encanta, pero la arquitectura tiene mucha historia, ¿no? No soy un gran conocedor de la pintura, por ejemplo. Me interesaría de repente clavarme más en la historia de las artes, pero yo entiendo mucho la arquitectura como una parte fiel también que narra la historia. El día que puedan venir a la Ciudad de México y que ya no haya COVID y que todos estemos vacunados, quiero que caminen por la calle de Tacuba. Es una de las únicas calzadas que había en tiempos prehispánicos, ¿no? Había dos calzadas, una que venía por lo que hoy es Tlalpan y otra que salía por lo que hoy es la calle de Tacuba, que es justo donde salen corriendo los españoles en aquella noche triste. Hay un edificio, les voy a dejar también aquí en el chat el número, es un edificio que hoy está viejo, abandonado, pintado, es una tienda, está en pésimas condiciones. En ese edificio apenas hay una pequeña placa que dice, en esta casa se escribió el himno nacional mexicano. Esa fue la casa en donde Francisco González Bocanegra
fue encerrado por su prima, que también era su novia, y había una convocatoria para escribir el himno nacional. Y su prima le dice, te voy a encerrar aquí, y hasta que no escribas algo para concursar, te dejo salir. Y él encerrado escribe el himno nacional, tarda horas, ¿no? Evidentemente tarda un par de horas, y pasa las hojas por debajo de la puerta, y lo dejan salir. Hoy ese edificio está abandonado, hoy ese edificio está, nadie se acuerda, ¿no?, que existe. Contestando la pregunta, sí, me gustaría más hablar de arquitectura, ¿no?, porque me gusta mucho. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber tu opinión. Nuestros estudiantes hoy en día ya no quieren ser futbolistas ni actores, quieren ser youtubers, se quieren convertir en influencers. Tú ya empezaste diciéndoles algo que me parece bien valioso, que es prioricen el contenido de calidad que nutra al contenido basura e inmediato, que es lo que estamos bombardeados. Yo te pregunto, ¿qué tan importante consideras que fue el pasar por una educación antes de convertirte en un youtuber o en un influencer? ¿Cómo crees que influyó en que tú pudieras crear una estrategia? ¿Crees que hubiera sido lo mismo si no hubieras ido a la escuela? De ninguna forma, de ninguna forma. Yo les diría que lo que hoy puedo decir, hacer o ser es resultado directo de la formación, es resultado directo de lo que aprendí en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Y no solo es, repito, aprenderse las cosas de memoria, y no solo es, me acuerdo que un día en la prepa me enseñaron esto, sino que desarrollas una serie de habilidades que te ayudan a lo que tú quieras hacer y a ser muy bueno en lo que tú quieras hacer. Desde habilidades para resumir, para hacer mnemotecnias, para improvisar, cosas más creativas, cosas numéricas, pero sí les diría que es importantísimo prepararse, para lo que sea que quieran hacer. Pero hoy que todos quieren hacer podcast, y hoy que todos quieren hacer videos, quieren tener una cuenta de miles de millones de seguidores, les voy a decir algo. Hay dos formas de lograrlo. Una es, desde mi punto de vista, la más fácil, pero la más vacía, que es haciendo cosas basura, cosas chatarras, cosas que generen ahí alguna dosis de viralidad, pero que no tengan ni una comunidad ni un contenido de calidad. Y la otra es la forma difícil de lograrlo, y es a través de una lucha constante por el buen contenido, bien informado, bien preparados, con una comunidad tal vez chiquita, o que tal vez te va a costar mucho tiempo que sea una comunidad grande, pero es de mucho valor, porque es gente que está siguiéndote por lo que haces y que te respalda y te respeta por lo legítimo que es tu contenido, y no solo, y lo voy a decir así, por a lo mejor sacarte un moco, o hacer un baile, yo he visto cosas como gente que se prende, se echa gasolina y se prende, o que son capaces de torturar a un animalito con tal de tener views y con tal de tener likes y con tal de ser tendencia. Ese te puedes volver muy famoso. Hay muchos casos de gente, chavo que se llamaba MC Dinero, ¿no?, que solo hacía unos raps. Y se volvió muy famoso, pero se volvió muy famoso, y así como le llegó la fama se fue. Su contenido no era de calidad, no tenía filete su contenido. Así como le llegó se fue, y lo más triste es que no era famoso porque lo respaldara la información, la calidad, sino era famoso porque lo respaldaban las burlas. Y eso es triste. Entonces, si quieren dedicarse a esto, a leer, a aprender, a estudiar y a terminar una carrera de lo que sea, mi punto de vista, ¿no? Pero eso es lo que yo creo. Gracias. Y esto me lleva a continuar mi pregunta en el sentido, si tú les puedes compartir a ellos, ¿qué extrañas de tu vida antes de ser McLovin? Que ahora quizás tu privacidad o tu identidad ya cambió todo el manejo. ¿Qué les puedes advertir al respecto? Porque es muy fácil soñar que uno tiene éxito en redes sin ver el dark side o lo que podría pasar. Tienes toda la razón, Emiliano, tienes toda la razón. A mí me ha costado mucho. Y me conocen así de personas, ¿no? No me quiero imaginar los que los conocen millones. Pero en lo personal, he tenido que sacrificar momentos de mi vida personal
me ha traído problemas también a veces, porque digamos que mi forma de hacer contenido está también muy basada en el humor, o en tener un personaje que de repente es ácido, o es irreverente, o dice groserías. Y me ha traído problemas en el sentido de, a veces la gente cree que eres únicamente el que ven ahí en internet, ¿no? A veces hago bromas, chistes, que tienen que ver con mi familia, por ejemplo, ¿no? Y mi mamá a veces me ha dicho como, oye, creo que eso no está bien. Mis parejas me han dicho, oye, creo que lo que dices no está bien. Habrá momentos en los que debas de tener el triple de cuidado con lo que haces o lo que dices en la calle, porque en algún momento alguien te puede conocer y en algún momento pueden decir, ese chavo que habla de historia y que trae una bandera a lo mejor de o un discurso de igualdad o de defensa a las mujeres o de lo que sea, ¿no? Ve lo que está haciendo en la calle, ve cómo se está peleando, ve cómo tiró basura, ve cómo es un maleducado. Entonces hay que ser muy coherente también en el día a día y en la calle y en la vida real hay que ser muy coherente, pero ojo, sí van a sacrificar algo y van a sacrificar su vida personal, su vida íntima, y me refiero a, pues al final la gente también quiere saber con quién andas, con quién no, con quién sales, con quién no, quién es tu papá, quién es tu mamá. Y eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacen, con lo que dicen, con cómo se comportan, pero de que cuesta, cuesta. Así que si deciden también seguir por este camino, estén conscientes que hay muchas cosas que se tienen que sacrificar y una de ellas es la privacidad. Aunque hay límites, pero de alguna forma se tiene que sacrificar. Con esto de las relaciones familiares y la gente cercana a ti, ¿qué opinas de tu trabajo? Muy buena pregunta. Mi mamá, por ejemplo, yo le he pedido que a veces no vea lo que hago, ¿no? Porque a veces creo que digo cosas que no debería decir, pero estoy en un personaje o estoy diciendo principalmente el tema de las groserías, ¿eh? Mi mamá no dice groserías y yo en el día a día no soy una persona que diga groserías, lo uso como una herramienta para aportarle humor al contenido, ¿no? Y para hacerlo un poco más ligero, pero por lo regular son seguidores mis papás de lo que hago, y aunque yo a veces les digo, hey, no lo vean, mi mamá termina viéndolo y a veces la cacho compartiendo lo que hago o comentándome, mis tías, mis parejas. Entonces creo que al final se adaptan y se acostumbran a lo que haces, porque es como cualquier otro trabajo también, o sea, como ser dentista, arquitecto, abogado, futbolista, pues esto es como cualquier otro trabajo y entonces pues se tienen que adaptar, ¿no? Así que lo respetan y lo respaldan. ¿Alguna vez le ha querido hacer colaboraciones con demás creadores de contenido o ha hecho? Sí, una parte importante del trabajo que yo hago como mi lado B, como un estratega digital o ya como un especialista en marketing digital, ¿no? Son estrategias con influencers. Conozco varios de ellos y he hecho algunas colaboraciones, pero a mí en lo personal me gusta que mi contenido esté enfocado a esta divulgación histórica. Y entonces de repente hago colaboraciones con gente que no es tan importante, no es Bert, no es Luisito Comunica, no es quien quiera que sea, sino a veces son escritores, periodistas, que son relevantes también en el mundo digital, pero que no necesariamente son los grandes influencers. A la mayoría los conozco y los conozco bien porque pues trabajo también con ellos, pero en lo que yo hago como un proyecto histórico, sí necesito gente que tenga el conocimiento y que me dé réplica y que sepa de qué hablar y no solo relajo entre influencers famosos, sino gente que realmente le aporte valor a mi contenido, ¿no? Pero sí he hecho colaboraciones. ¿Aproximadamente cuántas vistas llega en un video? Depende del tema, depende no tanto del día ni de la hora, eso desde mi punto de vista vaya, hay buenos o hay picos importantes. Pero me acabo de cambiar de un canal a otro. En otro canal a veces superaba los 15,000, llegaba a los 20,000 views,
me acabo de pasar otro canal nuevo donde me está costando algo de trabajo, ¿no? Entonces, más o menos 4,000, 5,000 a los 2, 3 días, ¿no?, de haber subido el video. Tenemos otro canal en YouTube que se llama Ya Te Las Ares, que es un noticiero. Ahí son más o menos 40,000 vistas, ¿no?, hoy. Y hablo con mucho celo de este tema, porque yo les invitaría que si a ustedes les interesa esto, los views no sean un tema determinante en lo que hagan. Los views van a llegar solitos. Y si vamos a medir el éxito de algo con base en los views, empezamos mal. Porque les decía, puede haber alguien metiéndose bombones en la boca o bailando y puede tener 5 millones de views. Puede haber alguien que está hablando de cosas súper interesantes y que tenga 1,500 views. Entonces, que no sea un factor determinante para el éxito, para decir si un contenido fue exitoso o no, sino realmente hay otro tipo de factores, como el engagement, como qué tanto tu comunidad está participando, qué tanto te comentan, qué relación tienes con ellos también, ¿no? Les gusta lo que haces, no les gusta lo que haces. Hay gente que se vuelve famosa por hacer cosas horribles y tienen una comunidad que los ataca y que haters, ¿no?, trolls, y que les comentan, y hay como una guerra declarada. Pues son muchos views, mucho ruido, mucha comunidad, pero como aquí bien dicen, no es una comunidad sana, ¿no? Entonces, más o menos el número de views, pero nunca miden, si quieren empezar en esto, ni se desanimen por tener poquitos views, ¿vale? ¿Cuál es el video que más te gustó hacer o Boca, que más te gustó hacer? Yo les diría que de los videos que he hecho, vayan a ver el de la Revolución Mexicana, ese me gusta mucho el de la Revolución Mexicana, está buenísimo. El de la invasión hacia Polonia también me gusta mucho, pues, especialmente el de la Revolución y el de Día de Muertos, que me maquillé y ya saben, toda la parafernalia, puse una ofrenda. Entonces, esos dos, pero en especial el de la Revolución Mexicana me gusta mucho, de mi proyecto. Pero en algún momento hice un video para Zares del Universo, cuando salió Pokémon GO. Era como una parodia de Pokémon, y realmente salía en la Ciudad de México a atrapar Pokémones, pero los Pokémones eran personajes de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Ese video fue bien padre porque el día que lo subimos tuvo como 3 millones de views y fue retomado por distintos medios y portales noticiosos, sitios, nos piden hacer entrevistas. Ese estuvo bien padre por el ruido que tuvo, ¿no? Pero en realidad era más un sketch o una suerte de burla que en realidad un contenido de valor, ¿no? Entonces, esos dos. Pero vayan a ver el de la Revolución Mexicana, ese está muy bueno. ¿Conoces a otros youtubers? Sí conozco a muchos. Les digo, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Trabajar, valga la redundancia, con ellos, contratarlos para que hagan cosas por distintas marcas. Conozco desde los de antaño, he hecho cosas con Alex Montiel, el Escorpión Dorado, con Luisito Rey, con Luisito Comunica, con WhatsApp. Es que la lista es enorme. Algunos colombianos, Sebastián Arango, Juan Pablo Jaramillo, Juana Rodríguez, Priscila y Miguel, que son los influencers de San Diego. Muchos, conozco a muchos, y he trabajado con muchos, y si quieren en algún otro momento les contaré de ellos, ¿no? Y son gente, hay de todo. Hay gente muy buena onda, hay gente no tan buena onda, hay gente muy preparada, hay gente que no es tan preparada, pero sí conozco a muchos de ellos. ¿Cuáles son tus metas como influencer? Ya, en realidad yo te diría que no tengo metas como influencer porque no quiero ser un influencer. Quiero ser un creador de contenido digital reconocido por su trabajo. Yo no quiero tener 5 millones, 8 millones de views como los tiene, de seguidores como los tiene Dana Paola, ¿no? Que es así tremenda su comunidad. También trabajó con Dana Paola, con Diego Boneta, con varios. Yo lo que quiero es que mi contenido sea reconocido. Evidentemente lo que uno quiere es reconocimiento y es llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Si quiero reconocimiento, si quiero ese alcance a una gran cantidad de personas. Pero yo te diría que una meta
Hoy, a diferencia de hace 10 años, a lo mejor que la gente quería pasar de los medios tradicionales al Internet, yo quiero hacer lo contrario. Quiero que mi proyecto sea tan grande e importante que un día se pueda convertir en un libro, ¿no? Una meta muy importante y que tengo clara son los libros. Quiero escribir algún libro, tengo varios en mente, un proyecto que tiene que ver con los pecados capitales en la historia, o sea, los pecados históricos, acontecimientos históricos ligados a un pecado capital. A ver, chicos, aquí les está dando el tip, que es calidad sobre cantidad y cómo va a relacionar el crear contenido y aprovechar a su audiencia para lanzar una marca. Exacto. Comunico tiene su marca de ropa, su marca de telefonía, Dana Paola vende sus discos, se vende a sí misma al cine. Él quiere el rubro editorial y esa es su estrategia. Si ustedes quieren ser ciudadanos digitales, tienen que generar su propia estrategia. Él no va por la masa, él va por la gente que conecte con lo que él propone intelectualmente hablando, porque recuerden que les dijo que tienen que leer. Así es. Emiliano tiene toda la razón. No es fácil, ni es de la noche a la mañana, ni se van a hacer famosos y les va a caer el dinero. Así no funciona. Deben de tener claridad de hacia dónde lo quieren llevar. Si tienen una buena estrategia para ver cómo lo amplifican, a dónde saltan, si a lo mejor el día de mañana con lo que hacen en internet quieren tener un colectivo que se especialice en animales, por ejemplo, y cómo podemos atacar el mercado de los animales. Hay marcas que a lo mejor se interesarían en ustedes si hablan únicamente de animales. Y yo tengo claridad, como bien dice Emiliano, que me quiero dedicar al mundo editorial y que me gustaría después tener mi proyecto en la televisión o en la radio o dar conferencias, ¿no? Porque me gusta mucho hablar en público, pero no me interesan los millones de views, no me interesan los millones de seguidores, me interesa el contenido y la comunidad de calidad. ¿Qué te inspiró para hacer videos en YouTube? ¿Sabes qué? El conocer a gente que lo hacía y lo hacía con pasión y con calidad. Específicamente a una persona, en las redes lo pueden encontrar como Pilinga2, ¿no? Empecé a trabajar con él, lo conocí y dije, órale, se puede hacer contenido en internet de calidad, informado, y buscar eso y ver cómo él hacía su trabajo y le ponía tanta dedicación y tanto esfuerzo a los detalles. Para mí fue importante decir, ok, hay gente que está haciendo algo distinto, que no solo es contenido basura, ¿no? Que realmente es contenido de valor y que cuando tú terminas de consumirlo te sientes satisfecho, como si hubieras comido un buen corte de carne. Esa es la sensación. Después de ver un video, por ejemplo, de Pilinga 2, yo decía, me siento lleno, me siento bien, me siento satisfecho porque consumí algo de valor y no me sentía como, pues bueno, esto no me sirvió de nada en la vida. No. Esa fue mi inspiración, conocer a personas que lo estaban haciendo y que lo estaban haciendo bien. Creo que es momento de pasar a la presentación, ¿cierto? Claro que sí, vamos a escuchar una historia verga. Eso, voy a apagar un poco mi cámara para que no se acabe tanto mi internet. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Pues sí, vergas, así como nadie se las había contado, la neta. ¿Ubican esos que están ahí en la foto? Es Hitler. Exacto, es Hitler y el que está atrás, ¿saben quién es? Goebbels, ministro de propaganda nazi. Y justo les decía yo hace rato, hubo una Segunda Guerra Mundial, pero para que haya existido una Segunda Guerra, evidentemente tuvo que haber existido una primera. Y de esa poco se nos habla. Quiero que entendamos un mundo en 1914 que estaba en el caos absoluto porque, pues, digamos que había grandes imperios que querían tener el control del mundo, el dominio del mundo, expandirse, tener colonias, y el mundo se estaba reorganizando y reagrupando. Esa fotito que están viendo ahí del lado izquierdo, ese es el archiduque heredero al imperio austrohúngaro de nombre Francisco Fernando, y la señora esa sombreruda es su esposa Sofía. Ellos fueron asesinados supuestamente por un nacionalista serbio, ¿no? Porque el imperio austrohúngaro se quiso anexar a Serbia
y entonces los serbios mataron acá al archiduque Francisco Fernando. Eso en 1914 desata la Primera Guerra Mundial, pero el hecho de que un austriaco haya matado al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿qué tenía que ver con todo el mundo? Pues que había dos grandes alianzas, ¿no? Una era la Triple Alianza y otra era la Triple Entente. Estos grandes rasgos, para que lo entendamos, eran países aliados que si tú te metías con uno, te metías con todos. Entonces, si alguien asesina a un austrohúngaro, pues todos los que están con Austro-Hungría van a defender a Austro-Hungría, Alemania, el Imperio Turco, y por lo tanto le van a declarar la guerra a Serbia, pero con Serbia hubo otro grupo de poder, los rusos, están los ingleses, están los franceses, y se desata la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Guerra de las Trincheras. Las trincheras eran hoyotes así que se abrían en la tierra, y ahí se quedaban defendiendo el territorio por semanas, meses. Los avances eran apenas de metros, 1 metro, 2 metros, y así se la llevaron hasta 1918, donde se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y quien pierde, evidentemente, son esta entente, son principalmente los alemanes, se desintegra el Imperio Austrohúngaro, se desintegra el Imperio Turco, el Imperio Otomano. El Tratado de Versalles es importantísimo para entender la Segunda Guerra Mundial, porque le impone severas medidas a Alemania, le desintegra su ejército, lo reduce a casi nada, les pone multas económicas. Entonces Alemania está en una profunda crisis. A mí me gustaría que tuviéramos, justo como decía el profesor Sergio, conciencia histórica, ¿no? Y que nos ubicáramos también en tiempo y en espacio. Si acabó en el 18 y la Segunda Guerra Mundial empezó, según los datos oficiales, ¿no?, en el 39, pues pasaron ahí una suerte de 20 años. Por lo cual, a mí me gusta siempre decir, o tengo esta teoría, que la primera y la segunda en realidad es una gran guerra, es una guerrota. Es una guerrota porque al final siguen siendo los mismos, tratándose de repartir el mundo. ¿Por qué es importante la Primera Guerra Mundial? Porque los ganadores, como les decía, se repartieron el territorio de los perdedores. Eso es muy importante. Los que ganaron se agandallaron el territorio de los demás. O sea, son guerras, ¿no? Son para recursos y son para territorio. Por lo tanto, los nacionalismos estaban a todo lo que daban. El nacionalismo era a diferencia del patriotismo, ¿no?, que es amar a tu país, el nacionalismo era una defensa extrema de lo que significaba ser de alguna región, pero no solo eso, sino discriminar o hacer menos o atacar todo lo que no fuera lo tuyo, lo nativo, lo de tu país, lo de tu región. Ahí está el ejemplo de Mussolini en Italia, ahí está el ejemplo evidentemente de Franco, ¿no?, en España, o el caso más extremo, el de Hitler en Alemania. Entonces el mundo vivía tiempos de crisis económica también, resultado de la Primera Guerra Mundial, y si pensamos también que en 1929 hubo una gran depresión en el mundo, que empezó en Estados Unidos, pues los alemanes, queridos amigos, estaban, pero de la fregada, estaban de la fregada. ¿Y qué pasó después? Pregunta aquí el perrito Chems. Pues hubo ahí una relativa paz mundial, y digo relativa porque las cosas nunca estuvieron verdaderamente bien. El mundo se comenzó a dividir en bloques de poder, ¿no? 2 bloques de poder principalmente. Aquello que conocemos como el eje Berlín-Roma-Tokio, que era Alemania, Japón e Italia, y lo que conocemos como los aliados, que era principalmente la URSS, y ahorita vamos a hablar de la URSS, los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, en algún momento, porque Francia después cayó en manos alemanas, y hubo una Francia colaboracionista, conocida también como la Francia de Vichy, ¿no? Pero bueno, acá el mundo ya tenía 2 grandes bloques de poder. Paso al tercer punto, la creación de la URSS en 1922. La Revolución Rusa fue paralela al final de la Primera Guerra Mundial. Por ahí del 17 al 18, la revolución había triunfado ya, expulsaron a los zares rusos, a los últimos Romanov, a Nicolás II lo expulsaron de Rusia. Entonces se instaura un poder comunista, ¿no?, principalmente pues en manos de Lenin. Pero no es hasta el 22 que se crea ya la URSS. La URSS no es Rusia. Rusia era un soviet más de la URSS. Un soviet es un conjunto de trabajadores, porque acá la idea principal era que los trabajadores tuvieran el control y no necesariamente el gobierno tuviera el control de los recursos, ¿no?, sino los trabajadores. Entonces la URSS, digamos que es un grupo
de distintos soviets o países, para entenderlo más fácil, algunos del Cáucaso, Georgia, Armenia, Turkmenistán, evidentemente estaba Ucrania, estaba Rusia, y bueno, se crea la URSS en 1922, se crean nuevos estados tras la caída del Imperio Austrohúngaro, o tras el final de la Primera Guerra Mundial. Uno de esos lugares es Polonia, por ejemplo. Polonia es resultado del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, y los nacionalismos españoles e italianos que también estaban a todo lo que daban. Y ahí arriba les pongo una cita que dice: pues la historia no son hechos aislados, sino el resultado de muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, que es una cita mía, ¿no? Por eso le puse ahí yo mero, porque así es en la vida real. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, ya está acá la alineación oficial de quiénes estaban luchando contra quiénes, muchachos. De un lado estaba Inglaterra, ojo también cuando hablen de Inglaterra, Gran Bretaña, no es lo mismo. Les platico a grandes rasgos. Inglaterra pues es parte de la Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña tiene a Escocia, tiene una parte de Irlanda del Norte, y tiene también, hay algo más grande arriba, ¿no? Todavía, que es la Commonwealth, o la mancomunidad de países que son de la Gran Bretaña, Sudáfrica, en algún momento, Canadá, que sigue reconociendo a la reina, Australia, ¿no? Que siguen reconociendo a la reina. Es importante porque muchos de estos países, como Canadá, Australia o Sudáfrica, ponen también militares o fuerzas para atacar al eje Berlín-Roma-Tokio. Y Stalin, porque quiere decir hombre de hierro, ¿no? Joseph Stalin, que mató, nada más para que tengan una idea, si los nazis mataron más o menos a 6 millones de judíos por cuestión, judíos, gitanos y algunos otros grupos disidentes políticos, homosexuales, etcétera, 6 millones, Stalin mató casi a 12, y muchos de ellos rusos, ¿no? Entonces fue una persona también bastante mala. Estaba la Francia, esa Francia, yo les decía, hay un momento ya entrada la guerra, en donde en el 41 Hitler logra tomar Francia, y hay una Francia ocupada, ¿no? Principalmente en París, y hay una Francia supuestamente libre, pero colaboracionista. Y del otro lado, al frente, evidentemente, los nazis, o la Alemania, o el Tercer Reich, la Alemania de Hitler, que no les quiero hacer el cuento largo, pero llegó al poder justamente por eso. Él luchó en la Primera Guerra Mundial, Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial, quiso entrar a la Escuela de Artes en Austria, no lo dejaron entrar, un pintor frustrado. Hay quien dice que si lo hubieran dejado entrar a la Escuela de Bellas Artes no hubiera sido un asesino, pero pues en la historia el verbo hubiera no se puede conjugar, ¿no? Porque las cosas pasaron como pasaron. Entonces, lucha en la Primera Guerra Mundial, era mensajero, tiene por ahí algunos accidentes, y después lo contratan, digamos, el gobierno para que empiece a espiar a algunos grupos disidentes, ¿no? Algunos comunistas, y es un espía del gobierno al terminar la Primera Guerra Mundial, y de repente se da cuenta que le gusta mucho lo del poder, y que le gusta mucho lo de la política, y que le gusta mucho también lo de algunas filosofías que ya estaban de moda en la Alemania de ese momento. Principalmente había algo que se llamaba la Sociedad Thule. La Sociedad Thule, pues hablaban como del misticismo y de volver al gran pasado germano, a los grandes héroes, a la eugenesia, ¿no? Eugenesia quiere decir, en términos 100% etimológicos, bien, y génesis, nacer, ¿no? Eso quiere decir nacer bien, y pues qué bueno que todos naciéramos bien. Pero la eugenesia nazi significa que únicamente tenían que nacer, que únicamente tendrían valor aquellos niños que fueran 100% arios, germanos, y para ponerlo en términos sencillos, que se vieran como alemanes, 1,80, así, güerotes, ojos verdes, y que las mujeres alemanas estaban para tener, pues, pequeños niños alemanes que siguieran viéndose así. Cualquiera que no fuera o se viera así, pues no valía tanto. Queridos amigos, eso está muy mal. Imagínense que este hombre tuvo el poder para decidir que unos seres humanos eran más importantes que otros y que unos valían más que otros. Evidentemente eso no está bien. Y Hitler también culpaba a los judíos de, pues, la gran crisis alemana, ¿no? Hay que entender que los judíos hoy tienen un país, hoy viven en Israel,
pero los judíos no necesariamente significa que seas de una región o de un país, significa que puedes ser judío por herencia, por tradición, por religión o por nacer en Israel. Entonces, él echaba la culpa a los judíos alemanes de la gran crisis resultado del Tratado de Versalles y que habían sido los grandes traidores para Alemania a los judíos. Les tuvo un odio tremendo. País que invadía, país en donde primero los tenía en guetos, es decir, en zonas como bardeadas, ¿no? Excluidos de toda la sociedad, sin derechos como los demás. Y después los empezó a deportar a campos de concentración y exterminio. Durante la primera y la Segunda Guerra hubo campos de concentración. En México hubo campos de concentración también durante la Segunda Guerra Mundial, donde no teníamos, yo no los tuve, ¿no? Pero los gobiernos tenían ahí de repente a ciudadanos japoneses que había en México o alemanes vigilados. McLovin, perdón, Dígalo. esos campos de concentración, yo es la primera vez que lo escucho, qué impresión. ¿En qué zonas se encontraban o por qué se dejaron hacer? En el norte del país hubo campos de concentración y en Estados Unidos también, por orden de los Estados Unidos, evidentemente. En los Estados Unidos hubo campos de concentración. Dice el profesor en Temisco, hubo un campo de concentración de japoneses en la ex hacienda de Temisco. Tienen toda la razón, lo que hoy no sé si siga siendo un balneario, ¿no? Pero la ex hacienda de Temisco fue un campo de concentración de japoneses. Pero lo importante es hacer énfasis en que un campo de concentración no significa un campo de exterminio. En un campo de concentración, lo voy a poner en estos términos, es como una cárcel en donde te tienen ahí, ¿no? Encerrado, concentrado, ¿no? Vigilado. Pero un campo de exterminio, te matan. En un campo de exterminio, como su nombre lo dice, está hecho para que te mueras. Y a los judíos de cada país en donde los nazis llegaban, pues los deportaban a estos campos de concentración. Hay varios, el más famoso el de Auschwitz-Birkenau, pero estaba Treblinka, y había varios campos de concentración en donde llevaban, ya les dije yo, disidentes políticos, ¿no? Ejemplo, comunistas, opositores, homosexuales, gitanos. Campo de Mauthausen, el fotógrafo. Mauthausen, exactamente. Entonces, el odio ante los judíos pues era otra de las grandes filosofías y prácticas nazis. Tendríamos que dedicar, y voy a comprometer también a la maestra Paola, ¿no? Para que pongamos, tal vez dentro de unas semanas, alguna clasecita para hablar únicamente de los nazis, porque me tardaría 5 horas hablando de los nazis, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos, pues fue ascendiendo el poder Adolf Hitler, quitó la República de Weimar, o una forma mucho más democrática de gobernar, la quitó e impuso el Tercer Reich. Él era el líder absoluto de todo lo que sucedía en Alemania. Estaba también Italia en este lado de la cancha, con Benito Mussolini, otro gran dictador y asesino, y estaba Japón con Hirohito, un Japón imperialista evidentemente y colonialista, es decir, empezó a invadir grandes países en Asia, la guerra Indochina, las Filipinas, en donde México tuvo una participación relevante con el Escuadrón 201. Nosotros mandamos una serie de pilotos, aquí no había fuerza aérea, los mandamos a entrenar a Estados Unidos y de ahí se fueron a las Filipinas a bombardear a los japoneses. En el centro de Tepoztlán está una escuela que tiene el nombre del Escuadrón 201 porque de hecho uno de los militares era de Tepoztlán. En honor a él le ponen este nombre a la escuela. Así es, quedan pocos sobrevivientes. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia tal vez en el 2001, 2002 y quedaban yo creo que unos 10. Y aquí por donde yo trabajo se pasea un señor todavía vestido de militar, ha de tener 80 y tantos años. Yo siempre que lo veo le digo, mi héroe, ¿cómo está? Él luchó en la Segunda Guerra Mundial, les voy a mandar también la foto, está ahí en mi Instagram, pero todavía hay sobrevivientes de ese bombardeo a Filipinas y del Escuadrón 201. A grandes rasgos así estaba el mapa, ¿no? Así estaban las fuerzas divididas y estos fueron los que lucharon. Ahora, ¿dónde pasó? Porque pues, es una guerra mundial, ¿no? Evidentemente Europa, el centro de Europa, y con todos estos países europeos, ¿no? En el norte de África, en donde estaban los Afrika Korps, y Rommel, el zorro del desierto, un general nazi muy inteligente que Hitler mandó al frente africano.
En esa islita que está también, ¿no? Que es Inglaterra, en donde hubo pues, bombardeos y parte importante de la guerra, de esa guerra inglesa que principalmente fue en el aire, que fue la Luftwaffe o la Fuerza Aérea Alemana contra la Royal Air Force de Inglaterra, y fue una guerra de avionazos. La URSS, ¿no? Acuérdense que hubo una operación que se llama la Operación Barbarroja, en donde los nazis quisieron invadir la URSS. Stalin, el soviético, y Hitler tenían un acuerdo, y tuvieron un acuerdo para invadir Polonia juntos. Después, aunque siempre se odiaron, llegaron a un acuerdo y después dijeron, este acuerdo no sirve de nada, y los nazis quisieron invadir la URSS, aunque no lo logran por el invierno ruso. Igual que le pasó a Napoleón, le pasó a los nazis. Estados Unidos, ¿no? Que aunque nunca hubo en realidad un ataque directo a los Estados Unidos, estuvieron metidos en la guerra. Está de este lado todo el frente del Pacífico, en donde los Estados Unidos también estaban bien metidos, ¿no? Entonces estaban ahí luchando contra los japoneses. En las Filipinas, acuérdense el ataque a Pearl Harbor en 1941, ¿no? Ese 7 de diciembre de 1941, con el ataque a Pearl Harbor. Y pongo ahí una flechita México, porque ya lo platicábamos, tuvimos una participación importante con el Escuadrón 201, que bombardeaba Filipinas para expulsar a los japoneses, y hubieran seguido en la guerra de no haber sido que el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 cayeron 2 bombas atómicas que pusieron fin definitivo a la guerra, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, y los mexicanos les notifican estando en Filipinas que la guerra ha terminado y se regresan a México. Pero tuvimos también una participación importante con un tema del petróleo, ¿no? Acuérdense que en ese momento, todavía, ¿no? Pero en ese momento el petróleo jugó un papel muy importante. Desde la Primera Guerra Mundial, los alemanes querían nuestro petróleo. Mandaron un telegrama, conocido como el telegrama Zimmermann, a Venustiano Carranza, diciéndole que si les dábamos o les vendíamos el petróleo a los alemanes, ellos nos iban a ayudar a reconquistar lo que los Estados Unidos nos había quitado, California, sí, ¿no? el telegrama Zimmermann. Fue interceptado ese telegrama por la inteligencia norteamericana y nunca llegó a manos de Carranza. Pero bueno, siempre quisieron nuestro petróleo y fuimos una parte importante en estas guerras. Hay otras partes del mundo que también se vieron involucradas, ¿no? Pero lo que quiero que entendamos es que sí fue una guerra de todos contra todos y que el resultado fue fatal. Pasó del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945, de una manera meramente oficial. Es decir, ¿qué marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues la invasión nazi a Polonia, ¿no? Desde el 38, Hitler y los nazis ya se habían anexado Austria. Acuérdense que Hitler era austriaco y se anexó Austria y se anexó los Sudetes. Los Sudetes eran una región en Checoslovaquia, pegadito a Alemania, en donde hablaban alemán. Entonces, los nazis y Hitler tenían una filosofía que era el Lebensraum, o el espacio vital alemán, en donde decía que en cada lugar en donde había un grupo de germanoparlantes, le pertenecía a Alemania. Y no solo eso, sino que Alemania, al ser la raza superior, se tenía que y se podía expandir por todo el mundo. Ese era el Lebensraum. Bajo esa ideología se anexa Austria y los Sudetes en el 38 y todos los países se hacen de la vista gorda. Como si no hubiera pasado nada, pues no querían conflicto. Llevábamos 20 años de una relativa paz, ¿no? Pero el 1 de septiembre de 1939, esa fecha que está ahí marcada, Hitler y los nazis invaden Polonia. Invaden Polonia en algo que conocemos como la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago. Eso quiere decir que rapidísimo, así en chinga, entraban aviones, tanques, ejército, caballería, infantería y conquistaban un país. Así lo hizo con Polonia. Días duró la resistencia en Polonia, pero no solo entró Hitler y los nazis, sino que también entraron los soviéticos por el norte. Tenían un tratado, los nazis y los soviéticos, para repartirse Polonia. ¿Y qué creen?
que a los polacos nadie les preguntó, a los polacos nadie los toma en cuenta, a los polacos los ignoraron, ¿no? En el 39 pues se hacen una serie de reuniones entre distintos países para ver qué iba a pasar, y van todos menos los polacos. Y ahí empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando se empiezan a declarar la guerra. Principalmente Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. ¿Ok? Entonces, acuérdense cómo estaba distribuido en esta cancha los poderes, ¿no? Por un lado Inglaterra, Francia, la URSS, por otro lado Alemania, Italia y Japón. Y el hecho que marca el final de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, evidentemente es la capitulación o la firma de la derrota por parte de los alemanes. Algo importante que quiero decirles es que hemos crecido y visto en películas, ¿no?, que los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos. Y en realidad los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos, y digo héroes entre comillas. Más bien, triunfadores, los que ganaron. En realidad, los que héroe Manuel Ávila Camacho, presidente de México, que ayudó a negociar, señores. México era un país neutral y respetuoso y lo sigue siendo. México nunca va a entrar en un conflicto, tenemos esa política, entonces mejor, ¿no? Para nosotros, paz, está mejor, aunque tenemos que hacer el servicio militar, ¿no? Pero todavía no les toca, ya les tocará cuando tengan 18. Pero digamos que los vencedores de esta Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. Ellos son los que realmente detienen al ejército nazi. Los nazis creían que los soviéticos eran menos, que eran bárbaros, que no sabían luchar. Y su sorpresa en el 45 es que ya no pudieron hacer nada, porque los soviéticos llegaron hasta Berlín. Lograron los soviéticos que Hitler estuviera convencido de su derrota y que se suicidara a finales de abril de ese año. El 30 de abril, el Día del Niño, Hitler se suicida. 30 de abril de 1945. Hay capturas, negociaciones, y en septiembre se capitula. Sigue habiendo luchas en el Pacífico, ¿no? Sigue habiendo algo de resistencia, y no es hasta el siguiente mes, no es hasta un mes antes que realmente los japoneses también salen de la guerra, ¿no? Pero digamos que hay otro gran mito, y es el de Hitler huyendo a Argentina. Stalin es el gran culpable de este rumor. Los soviéticos encontraron el cuerpo, estaba quemado, ¿no? Hitler se toma unas pastillas de cianuro, ¿no? Se envenena, luego se pega un tiro y luego pide que lo quemen. Lo encuentran los soviéticos ya incinerado junto a su esposa Eva Braun. Nadie sabía que estaba casado con Eva Braun, y lo traen de un lugar a otro, porque acuérdense que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se dividen el mundo, estas potencias soviéticas y las potencias occidentales, ¿no? Los socialistas y los capitalistas, se dividen el mundo, y lo mismo sucede con muchos países, y lo mismo sucede con Alemania. Berlín es dividida en dos: Berlín del este, del oeste, oriental, occidental, y en la parte soviética de Berlín traen enterrado de un lugar a otro a Hitler, porque Stalin nunca quiso que se supiera dónde estaba, porque si se sabía dónde estaba le podían rendir culto, tributo, o exaltarlo de alguna forma, ¿no? Cosa que nunca quiso Stalin. Pero así es como termina la Segunda Guerra Mundial. Me voy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, y porque nos extendimos y ya casi me tengo que ir a otra junta, pero a grandes rasgos, en el 39 sucede eso, el 1 de septiembre, la invasión hacia Polonia, la Blitzkrieg, y empieza esta guerra relámpago en donde todavía no se sabe bien qué va a pasar ni cuánto va a durar, y en donde los Estados Unidos todavía no están luchando en el frente, ¿no? Pero que ya hay una tensión grande entre Inglaterra y a la Alemania nazi, entre la URSS y la Alemania nazi. Entre el 39 y el 40 también se lleva a cabo algo que se conoce como la Blitzkrieg, como ya se habrán dado cuenta, la palabra Krieg, K-R-I-E-G, Krieg en alemán significa guerra, ¿no? Zweiten Weltkrieg es la Segunda Guerra Mundial, Blitzkrieg es guerra relámpago, y Sitzkrieg es guerra de broma, pues porque en realidad Alemania se estaba anexando más territorio, nadie hacía nada, y nada más como que se declaraban la guerra y como que se pintaban, pero en realidad nadie hacía nada, ¿no? Ya en el 40, Alemania invade Dinamarca y Noruega,
y está toda esta guerra en el aire. Por eso les pongo ahí una ilustración de unos aviones en donde la Luftwaffe luchaba contra la Royal Air Force, y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, tiraba bombas y bombas y bombas sobre el territorio inglés, principalmente en las ciudades más importantes, en Londres, ¿no? Principalmente, que fue devastada, pero que resistió de una manera heroica en el aire. ¿Por qué fue tan difícil poder contra Inglaterra? Pues porque es, digamos, una isla. Su condición insular o aislada, fuera de la masa continental, hace que fuera mucho más difícil atacarlos, ¿no? Eso sucede en el 40. Ya en el 41, Franklin Delano Roosevelt, en ese momento presidente de los Estados Unidos, envía dinero a los aliados pues para financiar la guerra, pero acuérdense que el 7 de diciembre del 41 los japoneses bombardean Pearl Harbor, y la bombardean porque Estados Unidos le impone un bloqueo petrolero a Japón, pues para que no atacara, para que sus buques, sus tanques, sus aviones no tuvieran petróleo con que trabajar, y les impone un bloqueo petrolero. Y entonces, pues como un acto de venganza, ¿no?, los japoneses, el emperador Hirohito, pues manda a bombardear la isla de Pearl Harbor, que era una base militar de los Estados Unidos, y en ese momento Estados Unidos dice, ahora sí, agárrense porque me voy con todo, ¿no? El monstruo ha despertado. ¿Cómo estaban divididos los poderes? Ahorita vamos a ver en nombres que hay personas y caras quién estaba de cada lado, pero a grandes rasgos, en este momento Roosevelt, en Estados Unidos Winston Churchill, que desde la Primera Guerra Mundial tuvo un rol importante, porque en la primera era el Lord del Almirantazgo, es decir, digamos que el gran encargado de la Marina, y Joseph Stalin, y del otro lado, Hirohito, Mussolini y evidentemente Adolf Hitler. En el 42 estaba toda la guerra en África, en el norte de África, lo que daba, las guerras con tanques también en el centro de Europa. Ya para el 43 estaba la guerra en el Pacífico a todo lo que daba, pero en el 43 estos tres personajes, el más viejito que está al centro, en ese momento ya era Truman, el que está a su derecha, izquierda para ustedes, era Winston Churchill, y el que está a la derecha, el señor de la gorra, Joseph Stalin. Se juntan en una cumbre conocida como la Cumbre de Teherán y se ponen de acuerdo para invadir Europa y derrocar de una vez por todas a los alemanes. Pero el señor de la gorra en realidad es el que pues, les dio la orden, la indicación. Es el que mandaba, ¿no? Aunque nosotros creamos que los Estados Unidos fueron los grandes vencedores, fueron los soviéticos y ese señor de la gorrita. Ya el 6 de junio de 1944 se lleva a cabo la operación anfibia, eso quiere decir en mar y tierra más grande que ha visto la historia de la humanidad y hasta el día de hoy, y no ha pasado nada y difícilmente pasará otra igual, que fue el día D o el gran desembarco en Normandía. Aquí sí me voy a detener un poquito para contarles que en la foto anterior se pusieron de acuerdo, pero para una operación bastante inteligente. La guerra no solo se gana con la fuerza, con las bombas, con la pólvora, con las balas, sino se gana con la razón y con la inteligencia. Y se pusieron de acuerdo para hacer una operación de engaño hacia los alemanes. Imagínense que hay algo que se llama el Canal de la Mancha, y ese es el mar que está entre Inglaterra y Francia. Hoy pasa por ahí abajo el Eurotúnel, son más o menos 80 kilómetros. La distancia tal vez de la Ciudad de México a Cuernavaca, ¿no? 80 kilómetros, pero tiene unos puntos más distantes que otros. Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, hacen creer a los alemanes que van a desembarcar por la zona más cercana, por el Pas de Calais, o el Paso de Calais, y los hacen creer que van a desembarcar por ese pedazo en donde la división entre las dos porciones de tierra es menor, ¿no? Tiene mucha lógica. ¿Para qué quiero desembarcar por la zona más larga si me puedo ir por la zona más corta? Entonces mandan hasta Calais naves, tanques, instalaciones militares, tuberías, todo, pero de Amentis, inflables, de cartón, todo era de Amentis. Esto se conoció como la Operación Overlord. Y entonces los alemanes interceptan a través de fotos aéreas ese engaño y le dicen a Hitler, oiga, van a desembarcar por Calais, y Hitler dice, mándame a todas las tropas o a la mayor cantidad de tropas posibles. Cuando todos los nazis están en Calais al norte, los aliados dicen, ya que están acá,
y que creen que este ejército de Amentis los va a invadir, vamos a desembarcar más al sur. Y el punto es Normandía, y ese 6 de junio de 1944, tropas aliadas, no solo inglesas y norteamericanas, sino, les decía yo, canadienses, australianas, sudafricanas y de una serie de países del Commonwealth, desembarcan en 3 grandes playas al sur de Francia. Es una masacre, es una masacre. Mueren más o menos 250,000 soldados aliados a manos de alemanes, porque imagínense, 250,000 son como 2 estadios aztecas y medio. Si 2 estadios aztecas y medio repletos de gente son asesinados en manos de los alemanes solo en ese desembarco en Normandía. Pero imagínense si Hitler no hubiera mandado a todas las tropas al norte y las hubiera tenido en Normandía, el desembarco hubiera sido casi imposible. Hubiera sido un suicidio, así. Pero logran vencer a los alemanes, y cuando se dan cuenta que están desembarcando por el sur y no por el norte, ya es demasiado tarde. En ese momento los soviéticos ya venían también bajando por otro frente, y los aliados pues logran ir liberando y van avanzando mientras liberan distintos países hasta llegar a liberar Francia. Los ingleses y norteamericanos llegan y liberan Francia, pero los verdaderos triunfadores son los soviéticos, que logran llegar a Berlín, y así en 1945 logran tomar, ahí vemos la puerta de Brandenburgo, logran tomar Alemania, y es así como termina la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias: el mundo dividido en 2 grandes bloques de poder, los soviéticos, los capitalistas más occidentales, y aquí comienza un fenómeno conocido como la Guerra Fría, que ese, mis queridos amigos, también será harina de otro costal, y un día se las voy a contar con mucho gusto. La historia de la Guerra Fría es justo el origen de Internet como un sistema de comunicación. Exactamente. Y de hecho, grandes avances médicos, técnicos, son resultado de las guerras. Podemos entender, por ejemplo, hubo algo que se llamó el código Enigma, que fue desencriptado por un informático, ¿no?, que logró desencriptar todos los códigos alemanes, y de ahí también en gran medida el avance de la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, grandes consecuencias, lamentablemente son resultado de las guerras, y como bien decían, Internet, por ejemplo, resultado de la Guerra Fría. Espero no haber ido muy rápido, nos extendimos mucho en la entrevista, y prometo que vamos a regresar. ¿Les parece? Pero vamos a regresar ya para hablar de otras cosas y de otros temas. ¿Les late? Ha estado excelente, maestro. Muchas gracias. Excelente y muchas felicidades. Muy buena aportación, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la maestra Paola, evidentemente, por la invitación, y que no sea la última. Gracias a Sergio, gracias a Emiliano. Pues chicos, que sea la última, que vuelva McLovin. ¿De qué quieren que nos platique la próxima vez? Un tema de historia que les llame la atención. Yo me gustaría que nos hablara para la próxima de cómo fue la conquista de México. Órale, cerrado. Me gustaría sobre la guerra de Vietnam, que también es extensa. Muy ociosa esa guerra, muy ociosa, porque no tenía razón de ser, y los gringos terminaron perdiendo todo. Pero sí, conquista, Vietnam, pero me gustaría mucho hablarles de la conquista, muchísimo, porque es muy interesante también. Pues muchísimas gracias. Un placer que hayas estado aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Chicos, qué padre que tuvieron la oportunidad de saber lo que hace un creador de contenido. Puntos importantes: lee, estudia, termina una carrera, muchachos. Así es. Y enfócate en crear contenido, no en ganar likes, ¿no? Propóngase usted y con su colectivo maestros leer uno de los libros que nos recomendó McLovin. Yo creo que sería un gesto de mucha gratitud que cuando lo volvamos a ver podamos platicar algo de esos libros que nos recomendó. Gracias. Les mando los títulos y gracias. Es un honor, en verdad es un honor compartir con ustedes un ratito, aunque sea un ratito, y prometo regresar, ¿ok? Ok, pues chicos, despídanse, activan sus micrófonos. Díganme todos adiós.
Bye. Adiós.